We are very pleased, my son Gary and I, to be with you here in your beautiful country. Estamos muy contentos, mi hijo Gary y yo, de estar con ustedes en su maravilloso país. Please meet my son Gary. Will you stand, please? Quiero presentarles a mi hijo Gary, por favor, póngase en pie. He's the better preacher than I am. Él es mejor predicador de lo que yo soy. We've been praying about this meeting. Hemos estado orando mucho por estas reuniones There's a sign that says renewing your passion for Christ. y ustedes han visto el letrero, la renovación de nuestra pasión por Cristo. But we cannot renew our passion for Christ Pero no podemos renovar nuestra pasión por Cristo till we understand what God is taking us through. mientras no entendamos cómo Dios puede llevarnos a esa experiencia. By the way, we're so delighted that many of you brought your wives with you. Y nos da mucho gusto también que usted haya traído a su esposa con usted. God is going to minister to many of the wives. Dios nos va a ministrar durante estos días, especialmente a las esposas. If you're here for the whole time, Si están ustedes aquí y van a estar durante todo el tiempo, I promise you, yo les prometo the Holy Spirit's going to meet you. que el Espíritu Santo va a venir al encuentro de ustedes de una manera especial. Everywhere we go, most pastors are tired of conferences. Estamos dedicándonos a este ministerio de conferencia con pastores, Conferences all over the world. en conferencias con pastores en todo el mundo. And almost every time you will hear these words. Y muchas veces ustedes van a escuchar estas palabras. This conference is going to be different. Esta conferencia va a ser diferente, But I've come to a conclusion. pero cuando llega al final de la conferencia, The only thing that makes it different, solamente llegan a pensar o darse cuenta que ha sido diferente if the Holy Ghost comes. si el Espíritu Santo ha obrado en ellos de una manera especial. If He doesn't come, Si no ha pasado eso, if He's not allowed to work here, si no estamos permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, this would be a waste of time. será una pérdida de tiempo. But the Holy Spirit is here, Pero el Santo Espíritu está con nosotros aquí and He's going to minister to me, and He's going to minister to y you. nos va a ministrar tanto a mí como también a usted. We didn't come to you as Americans. Venimos a ustedes como norteamericanos. We are from the United States, Nosotros vivimos en el horrible Estados Unidos, but we come mostly because we're just ambassadors, pero representatives of venimos Jesus. más bien como embajadores ante ustedes de Cristo. I've never claimed to be a prophet. Yo no he sido un profeta, I am one of His watchmen. más bien yo vengo como un heraldo, como un anunciador. The Lord has many watchmen here in your country, El Señor tiene muchos heraldos aquí en su país and there are great true prophecies that have come forward. y ellos sí van a tener un verdadero mensaje que predicar, But we have prayed sincerely about these meetings. pero vamos a predicarles, vamos a hablarles muy sinceramente durante estas reuniones. We have thousands of people praying for these meetings Tenemos miles de personas orando por estas reuniones. who are interested in Peru. Están interesados en lo que pasa en Perú. And I want you to know before I begin, Y yo quiero que ustedes sepan antes que empecemos God has not forgotten Peru. que Dios no se ha olvidado del Perú, He's not forgotten you. que no se ha olvidado de ti. I was asking the Holy Spirit, what do I preach in Peru? Yo le estaba preguntando al Espíritu Santo, ¿qué voy a predicar en el Perú? I want to hear a word from the throne room, Yo necesito una palabra del mismo trono, not from my own heart. no de mi propio corazón. But what do you say? ¿Qué me dices? And these were the words I heard. Y estas son las palabras que yo escuché. You bring a message. Tú vas a traer un mensaje God has not forgotten Peru. que Dios no se ha olvidado del Perú. And I believe that with everything in my heart. Y yo lo creo con todo mi corazón. I hope you believe it in your Y yo heart. creo que tú también lo creas en tu corazón. Let me tell you what's happening.
Déjeme decirle qué va a pasar. We've been all over the world in the last 2 years. Hemos estado viajando por todo el mundo en los últimos 2 años. Europe is turning secular. Europa se está volviendo cada vez más secular. They're Algunos pastores nos contaron que solamente tuvieron un convertido en todo el año. And God is still doing some work. Pero Dios está todavía obrando And pastors are praying. y los pastores están orando And there's a hunger. y hay una hambre. But God is doing more in South America Pero Dios está haciendo más aquí en Sudamérica, and in Latin America en toda Latinoamérica, than any other place on the earth. que en cualquier otra parte del mundo. Now, we came to preach the word of the Lord. Y vamos a predicar el nombre del Señor. We have nothing for sale. No tenemos nada que venderles. We don't have any ideas on how to do church. No tenemos algunas ideas específicas de cómo enseñarles a llevar la iglesia adelante. I've been preaching for 52 years, Hemos estado predicando por 55 años, and I still have to go to the Holy Ghost every day to get directions. pero todavía tengo que ir todos los días al Espíritu Santo para pedirle dirección. If I get any new ideas, Si yo tuviera alguna nueva idea, it has to come from the Holy Spirit. tiene que ser porque viene del Espíritu Santo de Dios. So we'll give you the word, Entonces les vamos a dar la palabra de Dios and we trust that when you came to these meetings, y confío en que cuando usted venga a estas reuniones, you came with this one thought in mind. que usted venga con este pensamiento en la mente. Lord, my heart is open. Señor, mi corazón está abierto. I want you to speak to me. Quiero que me hables. I want you to do something in my heart. Quiero que hagas algo en mi corazón. And I pray this every day. Y yo oro así todos los días. I'm 73 Yo years ya old, tengo 73 años, gray hair, tengo el pelo blanco, and I don't like to travel. no me gusta viajar. And I tell the Lord, Y yo le he dicho al Señor, why am I going to go? ¿por qué tengo que ir todavía? Why do this? ¿Por qué hago esto? Unless you come, El Señor, tú más bien ya debieras venir. unless you do something supernatural. Y a menos que tú hagas algo sobrenatural, I don't want just another meeting. yo ya no quisiera estar más en reuniones. I don't want to hear just another sermon. Ya no quisiera escuchar otro sermón. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, we acknowledge you. nos gozamos en conocerte. We call on you, Holy Spirit, Llamamos, invocamos tu Santo Espíritu, to come down this very first night que venga sobre nosotros desde esta primera noche and speak to everyone in this y place. que nos pueda hablar a cada uno de nosotros en este lugar. Give us ears to hear what the Spirit says. Señor, danos oídos para oír lo que tu Espíritu tenga que decirnos. Take my voice, Toma mi voz, anoint it, úngela and use it y úsala to get to the heart. para llegar al corazón. Lord, we are hungry Señor, estamos We are hambrientos, estamos sedientos to hear your heart, de escuchar tu corazón. that you would speak clearly to us. Habla claramente, Señor, a nosotros. These are troubled days. Son días muy ocupados, peligrosos. Things are happening in this world, Mira lo que está pasando en este mundo. and we see things happening we've never seen before. Y estamos viendo cosas que nunca antes han ocurrido, Señor. So we need a word. Entonces, Señor, necesitamos una voz tuya. Holy Spirit, take this meeting now. Señor, toma esta reunión ahora. Speak your heart, oh God, Habla de tu corazón, Señor, in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. The Holy Spirit told me not to look at faces. El Espíritu Santo me dice que no debemos mirar rostros, You can't read faces. porque no podemos leer rostros. I can meet you.
yo puedo conocerte, You can have a smile on your face. yo puedo ver algo en tu rostro, una expresión, And if I tried to read you by your face, y entonces a través de tu rostro tratar de conocer qué está pasando dentro tuyo. I would say, there's a happy man, there's a happy woman. Y yo puedo decir, este es un hombre feliz, es una mujer feliz, They have no problems, no tiene problemas, no discouragement. no está desalentado. Things must be going very well. Las cosas seguramente le están yendo muy bien. You could meet me. De repente nos conocemos así, I hug you nos abrazamos and I smile at you. y podemos sonreírle también, sonreírnos. You say, that man has no problems. Y también puedes pensar de mí, ese hombre no tiene problemas. He doesn't know what depression is. Eso, él no sabe lo que es la depresión. He has no hard times. Él no tiene tiempos duros, difíciles. But you don't know my heart. Pero no conoces mi corazón. You don't know what God is taking me through. No sabes por lo que Dios me está haciendo pasar. And only God knows what you're going through now. Y solamente Dios sabe por lo que tú estás pasando ahora. Don't look at somebody's face. Entonces no mires al rostro de las otras personas. And the Lord told me to speak this tonight. Y el Señor me ha llevado a hablarles así esta noche. And if you have your Bible, I'm speaking from the 77th Psalm, Psalm Y- 77, Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 77. first 10 verses. Vamos a leer los primeros 10 versos. Salmo 77, primeros 10 versos. You go ahead. 77, Salmo 77, versos del 1 en adelante. Voy a leer para ustedes. Salmo 77. Dice así el Señor en su palabra. if I put a title to this message, Si yo tuviera que ponerle un título a este mensaje, it would be this: sería así: Understanding your fiery trial. entendiendo Understanding your fiery, burning, fiery trial. tu tribulación intensa, tu prueba intensa que estás viviendo. If you're going through a trial, Si estás pasando por una prueba, if you're being tested, si estás siendo probado, you have to understand it. tienes que entenderlo. You cannot renew your passion for Christ No puedes experimentar una renovación en Cristo, If una you're- pasión por Cristo. if you're being tested. Si estás siendo probado You're going through a trial. y estás pasando por una prueba There's any discouragement, y estás pasando por desaliento, depression. depresión, You have to understand it. tienes que entenderlo. Why is God allowing it? ¿Por qué Dios lo está permitiendo? What is the purpose of it? ¿Cuál es el propósito de And eso? only as you understand the purpose Y a menos que no entiendas el propósito, can you renew your passion for Christ. no puedes renovar tu pasión por Cristo. Now let me have you hear and listen to a man who's going through a test. Ahora quiero que escuchen atentamente a un hombre que sí está pasando por una prueba. Before we read it, Y mientras vamos leyendo, it's written by a man named Asaph. el nombre de este escritor es Asaf, He was a Levite. era un levita, He was a singer. era un cantante, He was David's choir director for his worship. era el principal director musical de David, He was a godly man. era un hombre de Dios He's a praying man. y un hombre de oración. He sat at David's table. Y él servía o estaba muy cerca de la mesa de David. So he was ministered to. In other words, David was his pastor. En otras palabras, David era su pastor, But he came to a time of testing. pero él llegó a pasar por un tiempo de prueba. Begin to read, if you will, please. Ahora sí vamos a leer entonces desde el verso 1. Salmo 77, verso 1 dice así: Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos.
me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria de los años de la diestra del Altísimo. When you get to verse 3, Cuando leemos el verso 3, he said, my spirit has been overwhelmed. dice, me acordaba de Dios y me conmovía, mi espíritu se conmovía. Here's a man who said, I cry with my voice. Él dice aquí, yo lloraba, gritaba con mi voz, And God listened to me. y Dios, escúchame. He heard me. Él me escuchó. This is what David taught. Eso fue lo que le enseñó David. David said, I cry on the Lord, and the Lord heard me. David dijo, yo lloré, clamé delante de Dios y Él me escuchó. David had been teaching this man. Y sin duda David enseñó a este hombre I cried unto the Lord. que tenía que clamar al Señor. He heard my voice, Y entonces él dice, Él escuchó mi voz and he delivered me. y Él me libertó. David wrote a song, Y entonces escribió la canción, el canto. and he gave it to Asaph, Y entonces se lo dio a Asaf. and he sang it to all of Israel. Y entonces Asaf lo cantó a todo Israel. And it was the story of his running from Saul Era el momento cuando él estaba escapando de Saúl to a city called Gath, a una ciudad que se llamaba Gat. where he pretended to be a madman, Y cuando él pretendía estar loco, ¿se acuerdan? and he had to escape with his life. Y entonces tuvo que escapar para no morir. And he came out with this song. Y entonces él vino con esta canción. He heard my cry. Él escuchó mi clamor. He brought me out of a pit. Él me sacó de esa tribulación He delivered me y me libertó and established me. y me estableció. That was what he heard all the time. Eso fue lo que Asaf escuchó todo el tiempo de parte de David. In the United States, En los Estados Unidos and I've heard it other places, y también he escuchado en otros lugares, there's a teaching. hay una enseñanza If you're a man or a woman of God, que si tú eres un hombre o una mujer de Dios, if you're walking in faith, que si estás caminando en la fe, you will not suffer. que no vas a sufrir. My daughter went to one of those churches. Mi hija fue a una de esas iglesias, She's married, ella es casada, and she attended that church because it was the only church around her community. y ella asistió a esa iglesia porque era la única iglesia en toda su comunidad. And they were teaching Y esa fue la enseñanza, that even the Apostle Paul que aún el apóstol Pablo suffered because he didn't have sufficient faith. sufrió porque no tuvo suficiente fe. My daughter got cancer. Y entonces mi hija le causó problemas esta enseñanza. When they found out, Cuando ella se dio cuenta, they asked her to leave and never come back. ella pidió salir para nunca regresar. They said, if you had faith, Dice, si tú tienes fe, you wouldn't have cancer. no vas a tener cáncer. And that's a very horrible doctrine, Y esa es una doctrina muy horrible. not according to the scripture. No está de acuerdo a las escrituras. Here's a righteous man. Este es un hombre justo, aquí lo tienen. Here's a man who has lived with the man who teaches that God answers prayer. Aquí está un hombre que creció junto a otro hombre que decía que Dios escuchaba sus oraciones. Here's a man who's heard of the suffering David, Y aquí está un hombre que vivió al lado del sufriente David. but he comes to his own time of suffering. Y ahora le toca a él vivir su propio tiempo de sufrimiento. He said, I'm overwhelmed. Y él dice, bueno, ahora no sé cómo pasar este momento. In the context of the scripture, En el contexto de la escritura, he says, I can't sleep. dice, no puedo dormir, I find no comfort. no encuentro consuelo, No one can speak to me nadie me puede hablar and lift this burden from my heart. y quitar esta carga de mi corazón. He said, I refuse to be comforted. Dice también que yo rehusé ser confortado He falls into depression. y caí en depresión. He's a discouraged man.
es un hombre desalentado. And he can't tell you why. Y le voy a decir por qué. He said, there are no comforters. Dice, yo no encuentro consuelo en esto. Usually when a man or woman of God becomes discouraged, Usualmente cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios llegan al desaliento, especially if they've known depression, especialmente si ya están viviendo en depresión, they usually cannot tell you the reason. comúnmente no pueden llegar a decirte cuál es la razón. It's a combination of things. Es una combinación de elementos. It could be marriage problem, Puede ser problemas matrimoniales, family problem with children, problemas familiares con los hijos, financial problem, de repente problemas financieros, unfulfilled visions, de repente visiones que no se cumplieron, unfulfilled ministry. de repente ministerios incompletos. Have you ever known depression? ¿Alguna vez has conocido lo que es la depresión? Have you ever come to a place Es llegar a un lugar where you can't understand it? como que no puedes entender qué está pasando, You can't explain it, que no puedes explicarlo, but you're going through the test of your life. pero estás pasando como una prueba en tu vida. Nobody can see it in your face. Nadie puede verlo en tu rostro. There are some wives that are here Algunas esposas aquí going through trial. están pasando pruebas. You can't even talk to your husband about it. De repente ni siquiera has hablado con tu esposo sobre esto. No human being can understand it, De repente no hay un ser humano que lo pueda entender. but there has been something that overwhelmed you. Pero hay algo que sí te puede ayudar a vencer. You're going through a fiery trial. Y vamos a llegar a esa prueba tan intensa. Everywhere we go, A cualquier lugar donde vayamos, we find pastors and their wives vamos a encontrar pastores con sus esposas, ready to quit the ministry. listos para salir del ministerio. Out of 5,000 De 5,000 in one meeting, pastores en una reunión que tuvimos, 1,500 pastors and their wives came forward 1,500 pastores con sus esposas vinieron adelante on the brink of quitting the ministry. y en el mismo filo, en la misma límite de dejar el ministerio. Every place we have been, En todo lugar donde hemos estado, no exceptions, sin excepciones, hundreds, cientos, and nobody knew it. y nadie lo The sabe. leaders did not know it. Los líderes no se dan cuenta, Come forward vienen adelante and confess openly. y confiesan abiertamente, We can't take it anymore. ya no puedo más, We can't go on. no puedo continuar And they're overwhelmed. y no puedo vencerlo. And if we ask the reason, Y nosotros le preguntamos la razón, there are all kinds of reasons. y pueden haber muchas razones. Asaph cannot tell you the reason. Asaf mismo no nos da las razones. The question is asking, and Asaph wrote 11 Psalms. Asaf escribió 11 salmos. He says, why is my soul so upset? Dice, ¿por qué mi alma está tan triste? Why am I downcast? ¿Por qué estoy de esta manera? Me encuentro así de esta manera. Why am I overwhelmed? ¿Por qué yo estoy como vencido por esta situación? I am not talking about a lifestyle. I'm not talking about something that goes on and on and on. Yo no estoy hablando acerca de algo que se convierte como una rutina en nuestra vida. I'm talking about occasions or times in our ministry. Yo estoy hablando acerca de ocasiones y tiempos específicos en nuestros ministerios. When the enemy comes in like a flood, Cuando el enemigo entra dentro del rebaño, we go through these times and we don't understand. entramos en estos periodos y no los entendemos. I don't understand 2 years ago Yo no entendí hace 2 años, when my ministry was as close to God as I've ever been. cuando mi ministerio estaba ya pasando por una situación difícil. I don't understand No entendí where my wife has to go through another operation, cuando mi esposa tuvo que pasar por otra operación, 24 operations. 24 operaciones. I don't know why 2 years ago Yo no sé por qué hace 2 años I had to bury my 12-year-old granddaughter with cancer.
Tuve que enterrar a mi nieto de 12 años de edad que murió con cáncer. But I've known these testing times. Pero yo conozco estos tiempos de prueba. I've known those times. Yo conozco estos I tiempos. say, oh God, Pero solamente Dios, I'll go through anything, Dios a través de cada and I cosa, will trust you. yo les puedo decir con toda seguridad, But you have to tell me what it's about. me tienen que llegar a entender de qué cosa es lo que está pasando en la vida nuestra. You tell me the purpose. Me vas a decir el propósito. There has to be a lesson. Tiene que haber una There lección. has to be a reason. Tiene que haber una razón. Asaph Asaf, went through this great trial, yendo a través de esta prueba tan intensa, and he comes to this. viene a esta conclusión. Will the Lord cast off forever? Will he be favorable no more? Verse 7. ¿Desechará el Señor para siempre Is his y no mercy, volverá más a hacernos propicio? is his mercy clean gone forever? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Does his promise fail forevermore? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Has God forgotten to be gracious? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? Has he in anger shut up his tender mercies? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Now look this way if you will, please. Por favor, escuchen dígame si estas palabras son placenteras. This man's not living in sin. Este hombre era un hombre justo, no estaba viviendo en pecado. He's a lay preacher. He's a Era un layman. predicador laico. He has a heart for God. Él tenía su corazón para Dios. He prays all night long. Él vivía una vida de oración. But he comes to this conclusion, Pero él llega a esta conclusión and it's clear in the context. y está claramente expresado en el contexto. God hears me, Dios me but escucha, he's not answering my prayers pero now. no está respondiendo mis oraciones ahora. He comes to the conclusion, Y él viene a esa conclusión. for some reason God has bypassed me. Por alguna razón, Dios se ha olvidado de mí. God answers David's prayer. Dios respondió la oración de David. I see others around me getting answers to prayer. Yo veo alrededor mío otros que sí, Dios les responde su oración. And I believe this is the major attack of Satan against the ministry today. Pero yo creo que este es el principal ataque de Satanás contra los ministros el día de hoy. To attack our faith Ataca nuestra fe in prayer being answered. y en la respuesta a nuestra oración. There's no one here No hay ninguno aquí that would doubt that God hears prayer. que pueda o deba dudar que Dios oye su oración. But the enemy would come Pero el enemigo vendrá to cause you to doubt y te va a llevar a dudar de esa verdad. God is answering your prayers. Dios está respondiendo tus And oraciones. this was the attack against this man. Y el ataque hacia o contra este hombre Go ahead, pray all night. decía, bueno, anda, ora toda la noche. But you're not seeing. Where's the evidence? Pero como no hay pecado en ti, Where's the answers to your prayers? ¿dónde está, a pesar de eso, dónde están las oraciones, las respuestas a tus oraciones? Then come the lies of the devil. Y entonces vienen a la mente las mentiras del diablo. God must have a controversy with you. Y empieza una controversia dentro nuestro. Must be sin in your life. Debe haber pecado en tu vida. Of course, the Bible says Por supuesto que la Biblia dice sin brings despair. que el pecado trae desesperanza. Yes, it will bring depression. Por supuesto que nos puede llevar a la depresión. But that's not the problem with most of us. Pero ese no es el problema con la mayoría de nosotros. The sin question has been settled. El problema del pecado ha sido resuelto. God has no controversy with us. Dios no tiene controversia más con eso. Now let me go a little deeper into this. Déjeme ir un poquito más profundo en esto. My hobby, my recreation Mi hobby, mi pasatiempo, is to purchase old books and read very old books written 100, 200 years ago. es comprar y leer libros antiguos de 100 o 200 años atrás. I have quite a collection. Ya tengo una colección de estos libros. These are the most godly men that walk this earth. Y había un hombre
en esta tierra, que vivió en esta tierra. And after I do my studying and preparation and Y prayer, mientras yo estaba haciendo mi estudio y mi preparación en oración, I read these life stories yo leí estas historias. and the journals that they kept, the records that they kept. Y ellos en los periódicos que captaron estas historias. And I can tell you Y les puedo decir that every single man of God que cada hombre de Dios has gone through ha pasado exactly what Asaph is describing. exactamente lo que Asaf está describiendo. Most of the time there was peace, La mayoría del tiempo puede que haya paz, answered prayers, respuestas a las oraciones, but suddenly from nowhere pero de repente, sin saber de dónde, comes a cloud, viene una nube, comes a fiery trial. viene una prueba intensa. A pastor friend of mine, Un amigo mío fasted for 21 days. estaba ayunando por 21 días. And I knew from the life stories of these men I've read, Yo sabía por las historias que había leído de estos hombres, when you set your heart to seek God, cuando diriges tu corazón a buscar a Dios, you prepare your heart, tú preparas tu corazón and you get so hungry for God, y puedes experimentar esa hambre por Dios. you begin to seek Him with everything in your heart, Empiezas a buscarle con toda la fuerza de tu corazón and you fast, y ayunas and you cry out to Him. y clamas a Dios You're going to be tested. y vas a ser probado. The devil will throw everything in hell at you. Y el diablo va a empezar a probarte también. And I know that. Y yo sé esto. After 52 years in the ministry, I've learned a few things. Después de 50 años en el ministerio he aprendido esto. I said, he was a young preacher, Él estaba con un joven predicador and he had just finished this fast of 21 y days. estaba terminando su tiempo de ayuno de 21 días. I said, tell me, Y le dije, dime, what are you going through? ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo pasaste este tiempo? People think, well, 21 days of fasting, man, you had to move heaven and earth. Y dicen la gente seguramente que te observa, has ayunado 21 días, eres capaz de mover cielos y tierra. He said, how did you know? Y dice, ¿cómo tú lo sabes? I said, this gray hair ¿Has visto este pelo blanco? and 52 years of ministry. 52 años de ministerio. You set your heart, Tú has preparado tu corazón the devil himself is going to come against you. y el diablo inmediatamente empezó a combatirte. He bowed his head. Él empezó a atar tus pensamientos, tu cabeza. He said, I've already come through the test, Y has venido al momento de la prueba. and I trust God like I've never trusted Him before. Y yo confío en el Señor como nunca antes lo he hecho. But I came out of that fast, Pero que a través de ese ayuno, and when I finished, cuando yo termine, doubts flooded my mind about the very existence of God. las dudas salen de mi mente acerca de la existencia de Dios. Spurgeon, one of the greatest preachers of all times, Spurgeon, uno de los más grandes predicadores de todos los tiempos, many of you may read his books. seguramente algunos de ustedes han leído sus libros. He fought for years with depression. Él peleó por años con la depresión. He'd lay on his face. Él se ponía en el suelo Waves of discouragement would come upon him. y venían olas de desánimo sobre él. I have two books by John Fletcher. Yo leí 2 libros de John Fletcher. He worked with John Wesley, the founder of the founder of the Methodist movement. Él trabajó juntamente con John Wesley, uno de los fundadores del metodismo. And John Wesley said about this man, Y John Wesley dijo acerca de este hombre, John Fletcher, he said, this is the godliest man living on earth today. dice de este hombre, o dijo de este hombre, este es el hombre más santo viviendo sobre la Now tierra. that's 150 years ago or more. Eso es hace 150 años atrás. But John Fletcher Y John Fletcher confessed that 5 times in his life confesó que 5 veces en su vida he was tested.
Él fue probado in this way de esta forma. with a spirit of discouragement. Cuando el espíritu le desanimó, This man was so godly. este hombre era tan santo Then he walked into a room. que él caminaba en un salón Everything would go silent. y todo el salón entraba en silencio. Even sinners Aún los pecadores would cross away from him. se retiraban de él. There was a spirit of Christ Había un espíritu de Cristo shining out of him. brillando a través de él. But when you read his story, Y cuando ustedes leen su historia, these tests came to him. este tiempo difícil vino a él. In those times, he was most hungry for God. Y en esos tiempos él estaba buscando a Dios. Hell knows when you pray. El infierno sabe cuando tú estás orando. The devil knows when you set your heart to seek God. El diablo sabe cuando tú preparas y dispones tu corazón And para buscar a he's Dios. going to do everything in the power of hell Y va a hacer todo lo que tenga a su alcance en el poder del infierno to have you say, something must be wrong. para decirte, hacerte entender que algo está mal en tu vida. One of my favorite writers is John Bonar. Uno de mis escritores favoritos se llama John Bonner. He died about 115 years ago. Él murió ya hace 150 años atrás. He was such a praying man Él era un hombre de oración. that by his bedside, Él, where he knelt to pray by his bed, él solía orar al lado de su cama. there were two indentations where his knees. Y al lado de su cama, por tanto orar, se habían formado dos huellas de sus rodillas. He wore little holes in the wooden floor. Había dejado allí en el piso de madera ya dos huellas de sus rodillas, Prayed for 30 years. orando por 30 años. A great pastor. Un tremendo pastor. And when he died, Y cuando él murió, his daughter published his journal. su hija publicó su diario. I was reading it last week. Y lo estaba leyendo la semana pasada. He's in his 70s now Y en sus años 70 when he wrote these words. escribió estas palabras. And all through the journal, Y a través de todo su diario, all you hear is about Jesus todo lo que tú oyes es acerca de Jesús and the power of prayer, y del poder de la the oración, goodness of God. de las buenas nuevas que vienen de parte de Dios. But every once in a while, Pero de tiempo en tiempo, 10 years or another 10 years, de 10 años y después otros 10 años, he's going through this trial. él pasó por estas pruebas también. And in this trial, when he was in his 70s, Y en esta prueba, cuando él estaba en sus años 70, these are the words I read last week. estas son las palabras que yo leí la semana pasada. I feel like I'm losing ground in my walk. Yo siento como que hay una sombra en mi camino, en mi caminar. He said, God is not using me to win souls like he used to. Dice, Dios ya no me usa para salvar las almas como Él solía hacerlo. There's fear and uncertainty that comes on me at times now. Hay temor y hay incertidumbre que viene sobre mí ahora. My nearest friends don't walk with me as closely. Mis amigos más cercanos ya no caminan conmigo. My heart sinks down in me. Mi corazón se hunde dentro mío. I am rebuked by the holiness I see in other pastors. Yo me siento rechazado por la santidad que veo en otros pastores. There's a cloud now. Hay una nube ahora. And sometimes I think Y a veces yo pienso God can't use me anymore. que Dios ya no puede usarme más. And I read that. Y yo leí eso. And I said, this is the godliest man. This is the most praying man. Y yo dije, este es el hombre más justo, el hombre de oración que yo he conocido. And yet I find comfort in this Y ahora encuentro que él se siente de esta manera, because I've been there. porque él ha estado allí. And I know what he's talking about. Y yo sé también de lo que él está hablando. No, he came out of it. Él vino a pasar por todo esto. And God began to reveal to him why these things were allowed in his life. Y entonces Dios empieza a trabajar dentro de él. ¿Por qué permite estas cosas
en nuestras vidas. Paul said this in Corinthians. El apóstol Pablo dice esto en Corintios. Trouble came to us in Asia. Vinieron sobre nosotros problemas en Asia. We were pressed beyond measure. Fuimos presionados sobre nuestra naturaleza humana. He said we gave up hope. Y, We gave up hope. We despaired of life. Perdimos la esperanza aún de la vida. And in the original Greek, it suggests we didn't understand what was happening. Y en la palabra, en el original griego, lo que está tratando de decir es, no sé lo que estaba ocurriendo. Now, Paul's a man of faith. Ahora, Pablo es un hombre de fe, He's a man who fasts. es un hombre que ayunaba, He's a man who prays. es un hombre que oraba. But there comes this day. Pero viene de todas maneras ese día He calls it a heaviness through many temptations. cuando él siente el peso de todas las tentaciones. Now, some Bible commentators Algunos comentaristas bíblicos say that it was a combination of trials, dice que se trataba de una combinación de pruebas, mental anguish, que una angustia mental, because many in the church had turned against him. porque muchas de las iglesias se habían tornado contra él, They were lying about his character. estaban mintiendo acerca de su temperamento. Others say it was probably a sickness that came upon him. Otros comentaristas dicen que podría tratarse de algunas enfermedades que estaban viniendo a él. Others say that it came after one of the shipwrecks. Algunos dicen que era más bien todo lo que pasó por el naufragio. But what Paul is saying, Pero lo que está diciendo Pablo, I fell under such an agony, que está sintiendo la agonía, I didn't think I would make it through. que yo puedo con esta agonía tratar de cómo sobrevivir, pasar a través de ella. There was a missionary that left the United States and went to the mission field. Hay un misionero que regresó a los Estados Unidos después de haber estado en el campo misionero. And he had a powerful vision. Tenía una visión poderosa del ministerio And he believed he had a word from the Holy Spirit. y recibió una palabra del Espíritu. God was going to use him in a mighty way and give him many souls. Dios te va a usar de una manera poderosa para ganar muchas almas. He came to the mission field, Y él entonces fue al campo misionero, very excited, muy contento, praying, seeking God. buscando a Dios, orando mucho a Dios por su ministerio. But after 5 years, Y después de 5 años, he had no results. él no veía resultados, He was not accepted by that society. no era aceptado por la sociedad. But he put on a face Y entonces se puso como una máscara and a smile. y sonreía. He would go to missions conferences. Iba a las conferencias de misiones. And he said everybody around him Y dice que todas las personas alrededor de él were talking about the trials and the tests that they were going through. hablaban acerca de las pruebas y los tiempos de prueba por lo que pasaban. He said, because I had a smile and I acted so happy, Y porque yo estaba, parecía tan contento, tan feliz y siempre con una sonrisa, they were coming to me for counseling. ellos venían a mí y me pedían consejería. And I'm giving them counseling, Y yo mientras les daba el consejo, but inside, pero dentro mío, I'm going through a battle, yo tenía una batalla, doubting God's faithfulness, estaba dudando yo mismo Going de through la it. fidelidad de Dios. going through a fiery trial. Yo mismo estaba pasando por una prueba intensa Nobody knew what I was going y through. nadie sabía lo que yo estaba viviendo. One conference, I left and went home, back to the mission station, Y entonces salí de la conferencia y regresé a la base misionera and he said, I quit. y entonces dije, renuncio. He went back to the United States. Él regresó a los Estados Unidos. He got a job driving a truck. Él consiguió trabajo como chofer de camión And in a letter to us, y nos envió una carta. he said, Pastor, Y me decía en esa carta, pastor, he said, I came to the conclusion yo llegué a la conclusión that God had bypassed me, que Dios de alguna manera me pasó por alto a mí. my prayers were not being heard, Mis oraciones no fueron escuchadas
And it seems like God made me these promises, y parecía que Dios me había hecho estas promesas, and it was just a mockery to me. pero que algo pasó y nunca se cumplieron. So no results. Entonces, no había resultados. I saw nothing come to pass that I thought God told me. Yo no vi que pasara nada en mi vida de lo que Dios me había dicho, So I just gave up. y entonces yo simplemente renuncio. He came to Times Square Church, Y entonces llegamos al tiempo de la iglesia and the Holy Spirit came upon him. y el Espíritu Santo vino sobre él de una manera muy And especial God renewed his call. y Dios renovó su llamamiento. But he said two things. Pero él dijo dos cosas. He said, I felt that God had hung me out like a sheet on a wire, just let the wind dry me out. Yo sentí como que Dios me había puesto como una hoja de papel se pone a secar para que el viento le dé por todos los lados. And one other thing he said, Y la otra cosa que él dijo, the reason I gave up, la razón por la que yo renuncié when I was going through my test, cuando estaba pasando por esa prueba tan intensa, I discovered yo descubrí I had not put down roots. que no había puesto suficientes raíces, I had not been into the Word of God. que yo no había estado con la palabra de Dios lo suficiente, I was going on my emotions, que yo más bien me había apoyado sobre mis emociones and I had no roots. y no tenía raíces en la palabra. And when the wind came and the test came, Y cuando vino el viento de tormenta y el tiempo de prueba, I just quit. simplemente And he renuncié. said, I've regretted it ever since. Y yo dice yo ahora, desde que eso ocurrió, yo me siento como triste. Now, my Bible said Jesus is touched with the feelings of our infirmities. The Bible says Jesus is touched with the feelings of our infirmities. La Biblia dice que Jesucristo afecta nuestros sentimientos. I don't know what or why God had me speak this kind of message tonight. Yo no sé cómo mi esposa permitiría que yo pueda predicar este mensaje en esta noche. But in prayer this afternoon, Orando en esta tarde, when I was not arguing with God, but just wondering, no estaba arguyendo con Dios, solamente preguntándole. the Holy Spirit spoke so clearly to me El Espíritu Santo me habló de una manera muy clara, that there would be numbers of men and women here tonight que habrían muchas personas, hombres y mujeres aquí en esta noche, and nobody knows que nadie sabe, but you, pero tú sí, but you're facing que estás encarando, estás viviendo a trial. una prueba. And there are some of you Y algunos de that say, ustedes this does not apply to me, dicen, bueno, esto no tiene que ver conmigo, but I would suggest pero yo les sugiero you get this tape que tome este momento and keep it y sí lo guarde for what may be coming. para lo que viene. And the Lord may be preparing you Y el Señor le va a ir preparando so that you will understand. para que usted pueda llegar a entender. Oh, I have pastors that pastor great churches. Yo That I talk conocido to. pastores, he hablado a pastores en iglesias muy grandes And I have godly pastor friends. y hemos sido como pastores para ellos. And when they get honest, Y cuando ellos llegaron al punto de ser honestos, they begin to acknowledge ellos empezaron a agradecer, the temptations a reconocer que las tentaciones and the tests y las pruebas that no one knows about de las cuales nadie sabía but God Himself. más que Dios y Él mismo. I'm speaking to some now. Y entonces yo estoy hablándoles acerca de esto ahora. You are not depressed. De repente no estás deprimido. You believe God answers prayer. Tú crees en las respuestas de Dios a tus oraciones. You've never doubted God being with you, No dudas que Dios está contigo. but there's a spirit of discouragement. Pero hay un espíritu de desánimo. It's not depression, No es depresión. but it's something you've prayed about, Es algo sobre lo cual tienes que orar y considerar. something you're going through, Algo sobre lo cual tienes que experimentar.
I can't explain it, and you can't explain it either. Yo no puedo explicarlo, tú tampoco puedes explicarlo. Jesus turned to Andrew and he said, my soul is troubled. Jesús mismo habló acerca de su experiencia diciendo, mi alma está atribulada. In the original Greek, it says, my soul is agitated. Y dice en el término original griego sería, mi alma está agitada. Jesus went through these things. Jesús también pasó por estos momentos. What did he say on the cross? ¿Qué dijo él en la cruz? My God, why have you forsaken me? Dios, ¿por qué me has desamparado? He's the covenant Christ. Es el pacto de Cristo. He knew the purpose of the cross. Él sabía el propósito de la cruz. He knew it from the foundation of the world. Él lo sabía desde la fundación del mundo. But in his human flesh, Pero en su cuerpo humano, en su carne humana, he's looking for a reason, a cause. él estaba buscando una razón. It's the man in him that cries out, Es el grito del hombre en la cruz. is this God's doing? My Father's doing? ¿Es esto lo que Dios, mi Padre, está haciendo? See what you're going through, my brother, my sister. Mi hermano, mi hermana, mientras ustedes empiezan a atender estos asuntos en su propia Has a vida, divine purpose. hay un propósito divino. God has a reason he's allowed it. Tiene una razón por la cual Dios lo permite. You and I know that he could speak a word. Y hay una razón, aunque no podamos decir ni una palabra. He could solve your marriage problem. Dios puede resolver los problemas de matrimonio. He could save your children in a moment of time. Él puede salvar a tus hijos en el tiempo de Dios. He could solve every financial problem in a moment. Él puede resolver en un momento todos tus problemas financieros. That physical pain or that sickness that you go through, Ese dolor físico o esa enfermedad por la que estás he pasando. just has to speak a word and it's done. Él solamente tiene que hablar una palabra y está hecho. In just a moment of time. En solamente un momento de In tiempo. 1 week, 1 month. En una semana, en un mes. He could cause people to flock into your congregation. Él puede hacer que la gente empiece a asistir a tu iglesia. But some of you have been praying Algunos de ustedes han estado orando and you've had a word from the Lord, y de repente han recibido alguna palabra de parte de Dios, but it's been so long. pero se han sentido tan solitarios o ha sido tan largo ese tiempo And it's been such a testing time. que ha significado ya un tiempo de prueba. How do we come out of these times of testing? ¿Cómo podemos salir de estos momentos de prueba y tribulación? Asaph and David came out by remembering the goodness of God. Asaf y David lo hicieron recordando los hechos de Dios. They said, I remembered the days of old. Dice, yo recuerdo los días, I remember the past miracles. recuerdo los milagros del pasado. Now that's a wonderful thing to do. Y ahora hay una cosa buena que sí se puede When you're hacer. going through a trial Cuando pases por una prueba, and your ministry is being tested cuando tu ministerio está siendo probado and your home is being tested. y tu casa está siendo probada, It's wonderful to remember how God has worked in the past. es maravilloso recordar cómo Dios ha obrado en el pasado. We're commanded by the Bible. Estamos urgidos por la palabra de Dios. You shall remember all the way the Lord has brought you. Que recuerdes de dónde te ha traído el Señor. Be careful that you do not forget. Ten cuidado de no olvidarte. And that's Old Testament. Eso es el Antiguo Testamento. We should be doing that. Debemos estar haciendo eso. But see, Asaph came through this test Pero Asaf vino a través de esta prueba and he came out of it. y pasó por esta prueba. And you read some of his Psalms after this. Y entonces después de esto vas a leer algunos salmos que And él you escribió. find that he's walking in peace and rest in the Holy Spirit and in God. Y vas a encontrar que él ahora está caminando en paz en su espíritu. But nowhere do you find that he can explain what he went through. No encontramos cómo él llegó a explicar todo esto. The last verse of that chapter, El último verso de ese capítulo he said, his footsteps cannot be known.
Dice, ¿quién puede conocer sus pasos? Sus pasos no son conocidos. If you have been to Asap, Si fuéramos Asaf, say, what did you learn? ¿cómo tú aprendiste? How could you have said what you said? ¿Cómo pudiste llegar a decir lo que dijiste? You said God forgot you. Decías que Dios te había olvidado, God doesn't answer me anymore. que Dios ya no te respondía más. What caused you to ¿Cómo? say that? ¿Qué te llevó a ti a poder decir esto al final? What was going on in your heart? ¿Qué estaba pasando en tu corazón? Why did God allow you to go through such a test? ¿Por qué Dios permitió que pases por tal prueba? And his only answer, Y hay una sola respuesta. his footsteps are unknown. Dice, tus pisadas no fueron But conocidas. that's not New Testament gospel. Eso es no es el evangelio del Nuevo Testamento. The scripture makes it very clear La escritura lo pone muy claramente that in the New Testament, que en el Nuevo when the Testamento, Holy Ghost fell upon mankind, que cuando el Espíritu Santo vino sobre la humanidad, our eyes have been opened, the scripture says. que los ojos espirituales iban a ser And abiertos a those las things escrituras, that were hidden, y aquellas cosas que fueron escritas, things that prophets wanted to look into, que éramos o seríamos capaces de mirar en esas cosas que habían all sido of the escritas, good things of God, las buenas cosas de Dios, all of his promises, todas sus promesas and all of his testings y todas sus pruebas, are now shown to us by the Holy Ghost. y ahora pueden ser mostradas todas estas por el Espíritu de Dios. I had a man in my church, Yo tengo un hombre en mi iglesia, a businessman. es un hombre de negocios. He lost his high-paying job. Él perdió su trabajo muy bien remunerado, He was having marriage problems, tuvo problemas también en su matrimonio and a deep depression came on him. y vino a caer en una profunda depresión. And he went through it for about 3 months. Y estaba viviendo en esto como 3 meses. I tried to counsel him. Yo traté de I aconsejarle, prayed for him. yo oré por él, I couldn't reach him. ya casi no sabía qué más hacer por He él. was a modern-day Asap. Era un Asaf moderno. He came to me one day. Y él vino un día a verme. He said, I must talk to you, Pastor. Y dijo, debo hablarle, pastor. He said, I don't want to go through this. Ya no quiero pasar por esto más. I don't want to go another day Ya no quiero vivir un solo día más, unless I know there's a purpose in it. a menos que no entienda que hay un propósito en él. You tell me, Dime, you counsel me ahora aconséjame that God has a reason. que Dios tiene una razón. Well, what is that reason? ¿Cuál es esa razón? If I have a reason, Si hay una razón, I can take it yo puedo tomar and I'll eso go on. y puedo cargar con But so eso. far, Puedo ir tan I lejos, see no reason for this. pero si no veo alguna razón, I see no good coming out of it. si no veo que algo bueno va a salir de todo esto, Pastor, what is this all about? ¿de qué se trata todo esto? And I found the answer. Y encontré la respuesta Go to 2 Corinthians, the first chapter. en 2 Corintios, capítulo 1. 2 Corintios, capítulo 1. Are you still with me? ¿Están todavía conmigo? Amen? Amén. Second Corinthians, first chapter, 2 Corintios, capítulo 1, starting at verse 3 through verse 10. empezando en el verso 3 hasta el verso 10. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación,
la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. All right. Yeah, no, keep going. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Listen to this holy man. Fíjense lo que está diciendo este hombre santo. Trouble came to us. Dice, problemas vinieron a nosotros. We were pressed down Dice, fuimos como aplastados, beyond our strength. más allá de nuestras fuerzas. We despaired of life, or we gave up hope. Perdimos aún la esperanza de conservar la vida. But why? Dice, ¿por qué? So we will not trust in ourselves. Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos. Go to verse 4. El verso 4. He comforts us in all our tribulation, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, that we may be able to comfort them which are in any tribulation. para que podamos también nosotros consolar en cualquier tribulación. Pastor and pastor's wife, Pastor y esposa de pastor, listen to this man. escuchen atentamente. If you're going to seek God, Si vas a buscar a Dios, your life is a laboratory tu vida es como where they test, the testing laboratory. es un laboratorio de prueba. You have to go through Tienen que enfrentarlo. these kind of things Este tipo de cosas, de experiencias, tienes que vivirlo so that any person in any kind of trouble para que cualquier persona en cualquier situación de problemas que estén pasando anyone who comes to you with a test, pueda venir a usted con esa prueba you have a word. y usted pueda tener una palabra. It's not theology now. No es teología, It's not something you read in a book. no es algo que se puede leer en un libro, It's something you've tested and tried. es algo que tú mismo has probado And God has brought you through the fire. y Dios te va a llevar a esa experiencia. As I told you 2 years ago, I buried my 12-year-old granddaughter. Yo hace 2 años fui cerca de mi hija, va a contar una historia acerca de su hija. I have 4 children in the ministry, Tuve 4 hijos en el ministerio, tengo 4 hijos en el ministerio and I had 11 grandchildren. y ahora un nieto en el ministerio. And it was a hard time. Y estaba él pasando por un tiempo difícil, It was a testing time. era un tiempo de prueba, Now that's 2 years ago. hace 2 años atrás. And my daughter Debbie, her mother, Mi hija, su madre, went through a great trial. estaba pasando por una terrible prueba, But the Spirit of the Lord gave anointing, pero el Espíritu del Señor la ungió de una manera especial. and the Holy Ghost comforted. Y el Espíritu Santo vino y le confortó. And a few months ago, she was in a shopping mall. Y hace unos meses atrás ella estaba en un centro comercial She saw a woman crying. y vio a una mujer que estaba llorando. My daughter went up to her. Y entonces mi hija fue a hablar con ella She said, "Can I help you?" y le dijo, ¿puedo ayudarle? She says, "No, Y ella le dijo, no, you would not understand." no entenderías. She said, "Try me." Y ella le dijo, pruébala. She said, "You wouldn't know. Y ella le decía, pero ¿cómo puedes ayudarme? ¿Cómo podrías hacerlo? I had a daughter just died. Y entonces la historia era que su hija estaba I muriendo. think she said she was 8 years old. Tenía 8 años de edad. Debbie put her arms around her. Y entonces mi hija puso sus brazos alrededor de ella She said, "I do know what you're going through. y le dijo, yo sé
por lo que estás viviendo. And she told the story of Tiffany. Y ella le contó la historia de Tiffany, su hija. And the woman began to open her heart. Y entonces esta mujer empezó a abrir su corazón. I would say to the wives that are here, Yo les digo a las esposas esta noche que están aquí, and I know this in my heart, que yo sé esto en mi corazón. some of you are carrying pain Algunos de ustedes están in your heart. hurt. están llevando dolor en sus corazones. It could be your marriage, Tal vez puedan ser problemas con el matrimonio, a child, tal vez algún hijo, grandchildren, tal vez algún nieto, finances, tal vez problemas financieros, feeling neglected. tal vez te sientes rechazada. I don't know what it is. No sé exactamente de lo que sea, But the Holy Spirit knew you would be here, pero el Espíritu Santo que está aquí en esta noche and He's not forgotten you. no se ha olvidado de ti. Paul the Apostle said, El apóstol Pablo dice, in fact, I want to read it to you word for word. voy a leerles palabra por palabra. Beloved, don't think it's strange concerning this trial that's come on you. El apóstol Pedro, más bien, es el que está hablando diciendo, no piensen que les ha sobrevenido alguna cosa extraña. This trial which has come to test you, Esta prueba viene como para probarte. as if some strange thing is happening to you. No pienses que algo extraño te está ocurriendo. Oh, it's not strange. No es extraño, mi hermano. You would be surprised Tal vez te sorprendas if you knew si tú what supieras others around you are going through, todo lo que los otros alrededor tuyo están viviendo. and you would find I'm not the only one suffering. Te darías cuenta que no eres el único que I'm está not the only one who sufriendo, needs a miracle. que no eres el único que necesita un milagro. And before I close, Y antes de yo terminar, and I believe I'm speaking under the anointing of the Holy Spirit, y confiando que hemos hablado en la unción del Espíritu Santo, I'm speaking to some pastors estoy hablando a pastores who truly love the Lord, quienes aman al Señor de veras, but there's been discouragement, pero que han venido a desanimarse por alguna razón, a deep discouragement. un profundo desaliento en su corazón. And when you came to these meetings, Cuando ustedes vinieron a estas reuniones, you came on the way to here, when you traveled to get here, cuando viajaste hasta venir aquí, there was a quiet prayer in your heart. había tal vez una oración quieta en sus corazones. God, touch me. Dios, There are tócame. many of you here tonight, Tal vez muchos de ustedes esta noche aquí you need a fresh touch. necesitas un toque fresco. You just need to know Tal vez necesitas saber that God knows where you're at. que Dios sabe lo que estás haciendo. And with this I close. Y con esto terminamos. I have a friend in Canada. Tengo un amigo en Canadá. He's almost 80 years old. Tiene hace 8 años. Tiene 8 años de edad. He's a true prophet. Es un verdadero profeta. I mean a true, like an Old Testament prophet. Es casi como un profeta del Antiguo Testamento. He's so godly. Él es un hombre de Dios. And I asked him one day, Y entonces yo le pregunté un día, I said, why don't people know about you? ¿por qué las personas no saben acerca de ti? He's a carpenter. Él es un carpintero, He makes furniture. hace muebles And he goes out and speaks occasionally. y habla ocasionalmente. I brought him to one of our meetings. Yo estuve en una de esas reuniones. Amazing what I heard. Es impresionante lo que uno puede escuchar cuando él habla. I said, why aren't you speaking all over the world? Y yo le pregunté, ¿por qué no estás hablando por todo el mundo? He looked at me with a smile. Y él me miró con una sonrisa. He said, God has my phone number. Y dice, Dios tiene mi número telefónico, He knows my address. Dios sabe mi dirección. If he wants me, he'll call me. Si él me quiere, él me va a llamar. God knows your phone number. Dios sabe tu número telefónico. He knows your address. Dios conoce tu dirección. He's heard every cry that you've made. Él sabe cada clamor que tú has And I believe hecho God delante de answers Dios. prayer. I believe God answers prayer. Y yo creo que Dios responde las oraciones. Will you stand, please? Vamos a ponernos en pie, por favor. Now, this is what I want to say to you. Esto es lo que quiero decirles.
the first night of this gathering together. esta primera noche de nuestra reunión juntos. I know God wouldn't tell me a lie. Yo no creo que Dios me diga mentiras. I've walked with the Holy Ghost too long. Yo conozco al Espíritu Santo desde hace mucho tiempo He would not deceive me. y Él nunca me ha engañado. Just hold it. Un ratito, por favor. I want to give an invitation Quiero hacerle una invitación, because I want to pray porque yo quiero orar with those that I'm calling. por aquellos que vamos a hacer la invitación. Something I said tonight Algo de lo que yo he dicho esta noche, came directly to your heart que vino directamente a tu corazón from the Holy Spirit. del Espíritu de Dios. God brought you a word. Que Dios, si Dios trajo una palabra suya a tu corazón, This is a very simple message I preached. este es un mensaje muy simple que yo he predicado. But when I've been praying for the last few weeks, Hemos estado orando en las últimas semanas. God kept saying to me, Dios me ha estado hablando a mi corazón. first night, La primera noche it has to happen. tiene que pasar. I want to heal. Yo quiero sanar. I want to heal spirits. Yo quiero curar espíritus. I want to heal pastors and their wives Yo quiero sanar pastores y sus esposas. so that through the rest of the meetings, Para que el resto de las reuniones, you can have this rest of the Holy Spirit. que podamos descansar en el Santo Espíritu.